Listo, ya estamos. Entonces, cualquier cosa me dicen. Estábamos estos son los borelianos, estos son los Lebesgue medibles y esta es toda la potencia, ¿no? Todos los subconjuntos de X. Y ya habíamos dicho que hay conjuntos, subconjuntos pues de hecho, yo no sé por qué aquí le puse X, si estamos concentrados ahorita en los reales, ¿no? Pero bueno, ahorita lo corregimos. Ahí está. Ok, ahora sí, estos son los borelianos, estos son los Lebesgue medibles y estos son todos los subconjuntos de los reales. Y entonces habíamos probado que los borelianos son Lebesgue medibles, por supuesto los Lebesgue medibles pues, son subconjuntos de los reales y habíamos mostrado que, bueno, que así hay conjuntos que son no medibles, ¿no? No Lebesgue medibles. Y de hecho mostramos que cualquier conjunto de medida positiva tiene adentro un conjunto que no es Lebesgue medible. Y todavía estábamos discutiendo acerca de qué onda de si hay borelianos, bueno, perdón, si hay Lebesgue medibles que no sean borelianos, ¿no? Porque todos los borelianos sí son Lebesgue medibles. Y entonces estamos concentrados como en esta pregunta, ¿no? Y ayer lo que hicimos, creo, era probar esta proposición, ¿no? Decía que si tenías una fusión que era creciente y suprayectiva, entonces, esto, cosa que está escrita aquí, bueno, yo la interpreto diciendo que manda F, si te agarras un boreliano y le aplicas F, entonces obtienes un boreliano, ¿no? Manda borelianos en borelianos. Así me gusta decirlo a mí. Y bueno, mostramos que eso era cierto, o sea, cualquier función creciente y suprayectiva de los reales en los reales manda borelianos en borelianos. Y lo estoy recalcando muchas veces porque, por supuesto, lo vamos a usar, ¿no? Y entonces, bueno, esa era la prueba, creo que la acabamos. Ah, sí, estábamos en esta función de Cantor, ¿no? Habíamos dicho que algunos le llaman, bueno, que en inglés se llama Cantor's Function, no sé por qué. Bueno, porque seguro la inventó Cantor. Y a veces en México le decimos la escalera de Cantor o la escalera del diablo, ¿no? Y no es otra cosa que uno se va dando los diádicos de este lado, que no los puse, pero se supone que este es un medio. A ver, voy a poner algunos, ¿no? A lo mejor sería bueno ponerlos. Se supone que este es un medio, que este de aquí es un cuarto, que este de aquí es, ya no sé cuál es cuál, que este de aquí es tres cuartos, y así, ¿no? Aquí estaría un octavo, ya no los voy a poner, pero te agarras los diádicos de este lado y vas diciendo, pues si este que fue un intervalo que quité, cuando el primero que quito, cuando empiezo a construir el conjunto de Cantor, va a dar al primer diádico y luego los dos siguientes van a dar correspondientemente al un cuarto y al tres cuartos, y así te vas, ¿no? Los que siguen van a dar un octavo y ya no me acuerdo cuál es pero así te sigues. Y bueno, esta escalerita, por supuesto, solo dibujé una pequeña parte, pero de hecho es una función continua, ¿no? Eso se supone que lo vieron en clase. Y de hecho, la phi que me interesa va a estar definida en todos los números reales. Y bueno, es una extensión de la escalera del diablo. Nada más dices, pues donde terminé, ahí lo hago constante uno y acá donde terminé lo hago constante cero para todos los demás y pues eso. Y bueno, estábamos diciendo que de hecho la que nos interesa el día de hoy es esta función, que es a esta Q le sumo la identidad, digo a esta phi le sumo la identidad. Y bueno, uno diría, bueno, sí, está bien, esa función está chida, pero uno diría, no seas payaso, eso nada más quiere decir que a X le estás asignando phi de X más X, ¿no? Esa es la función que queremos considerar. Y ayer les dejé de tarea, bueno, que se fueran a pensar a su casa de si esta función era creciente, continua, suprayectiva, y de hecho les dije que pues hicieran un dibujito, ¿no? Como no sé si hicieron su tarea, pues yo me di a la tarea de volar del internet un dibujo de esto. No es un dibujo muy bueno, pero por lo menos ahí están algunas partes de la gráfica. Lo único que quiero decir en este momento es que lo que hace esta cosa es ay, chin, estoy yo hablando y no, es agarrar la escalera de Cantor y hacerla como un poquito,
pues hacia arriba, ¿no? Hacerle un, bueno, ponerla así para que sea esta, de hecho, esto yo quisiera también ver, bueno, es creciente y entonces es inyectiva, ¿no? O sea, esta cosa de hacerlo un poquito para arriba es nada más para hacerla inyectiva. Y bueno, de hecho, ya dije que no hay muchas partes de las gráficas que me estoy saltando, pero esto es una especie de línea así como un poco, como una escalerita, ¿no? Pero ahora con inclinación positiva. Bueno, eso nada más es para que se den una idea. Yo supondré que de veras si fueron a su casa y meditaron en algún momento cómo era esta función. Y bueno, si no lo meditaste, pues aquí hay una pequeña grafiquita. Pero lo que sí quisiera yo decir es que, bueno, voy a decir que es creciente, que es continua y suprayectiva, y todo eso pues queda más o menos claro. No hay que ver la gráfica para convencerse de estas cosas, pues si uno ya sabe cosas de phi y de la identidad, pues ya puede decir, pues es la suma de dos continuas, entonces sí es continua. Como esta es no decreciente y esta de acá es creciente, pues sí me queda una función creciente a la hora que lo sumo. Y como la x es suprayectiva y esto es una traslación nada más, pues por una función no decreciente, entonces de verdad sí es suprayectiva, ¿no? Todo eso se puede probar formalmente y espero que sí lo hayan hecho, bueno, o sepan cómo hacerlo, son teoremas de análisis uno. Y ahora sí vamos a tratar de hacer nuestro ejemplo. Pero antes de hacer nuestro ejemplo, quisiera, bueno, aquí puse esto como ejercicio. Este, Se los iba a dejar de tarea, pero pues no sé, es tan fácil que a lo mejor igual lo hago ahorita. Aquí hasta puse un espacio para la prueba, o sea, la prueba cabe en ese cachito, ¿no? Ahora vamos a ver qué dice el ejercicio. No sé si esto ya se lo habían preguntado o no, pero es una buena pregunta y de hecho es importante, en la medida de Lebesgue. Fíjense, si tienen un conjunto medible y de medida cero, que es lo que dice acá, y se toman un subconjunto de él, pues lo que resulta es que el conjunto sí es medible y tiene medida cero, ¿no? Acuérdense que probamos bueno, la clase pasada, que adentro de un conjunto de medida positiva siempre había uno que era no medible, ¿no? Esto nos dice que en los de medida cero no es posible encontrar con subconjuntos adentro de ellos, pues, que no sean medibles, ¿no? De hecho, todos son medibles y bueno, que tengan medida cero es casi inmediato, ¿no? Por la monotonía de la medida. Entonces, ya no me acuerdo cómo se prueba eso. ¿Alguien me dice cómo se prueba eso? ¿O lo hago yo rápidamente? ¿O se los dejo de tarea? ¿Qué prefieren? Díganme. Pero díganme algo. Está bien que se quede tarea. Ok, ya habló Marcela. Nadie más va a decir nada. Pues no Voy se ve a, difícil, bueno, no sé cómo se hace, pero estaría bueno, bueno ya. para pensar. Dijo que no se ve difícil, entonces los dejamos de tarea para que tengan algo que pensar, ¿no? Bueno, entonces todos los conjuntos de medida cero, todos sus subconjuntos son medibles y tienen medida cero. Ok. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos interesa el día de hoy. Lo que nos interesa el día de hoy es encontrar un conjunto de los que sea medible, pero que no sea Borel, ¿no? Que no sea boreliano, pues. Y entonces, si encontramos uno de estos, eso ya nos diría que los borelianos están contenidos propiamente en los medibles, ¿no? O sea, hay medibles que no son borelianos. Bueno, y entonces empezamos con nuestra prueba, ¿no? Por supuesto, vamos a usar todo lo anterior, entonces espero que sí quede claro. Entonces empiezas diciendo, pues considere usted la función definida como phi menos la identidad, ¿no? Y todo lo que dijimos hace rato es para decir que observe usted que esa función es continua, creciente y suprayectiva. Y entonces le podemos aplicar la proposición de la clase anterior que nos decía que entonces la función manda borelianos en borelianos, ¿no? Y bueno, ahora quiero fijarme en el conjunto de Cantor, ¿no? Y entonces aquí hice un dibujito porque lo voy a usar más dentro de un ratito, pero supongo que ya todo el mundo está acostumbrado al conjunto de Cantor,
Uno agarra, se hace por pasos, ¿no? Uno agarra el intervalo 0,1 y le quita primero bueno, este intervalo abierto, que sería el 2 tercios, digo, perdón, 2 tercios, sería el 1 tercio, 2 tercios, ¿no? Pero no quiero poner los números para no hacer un cochinero en mi dibujo, y entonces, pues este es el primer paso, o sea, cuando haces el conjunto de Cantor, quitas el I1, ¿no? Y luego a lo que te queda, le quitas el I2 y el I3, ¿no? Ya, podría poner los nombres, pero no los voy a poner, y luego a lo que te queda, le quitas el I4 y el I5, y el I6 y el I7, y así te vas, ¿no? Y, o sea, y esto lo haces en un proceso numerable. Sí, todo el mundo está consciente del conjunto de Cantor, y quiero decir un par de cosas más. Ya no me acuerdo, bueno, no puedo acordarme porque no vine a esa clase, pero su ayudante les probó que el conjunto de Cantor tiene medida cero. Y yo supongo que les probó que tiene medida cero, pues primero viendo que es medible y después fijándose en el complemento, ¿no? Que el complemento tiene medida uno. Y entonces aquí esa es una cosa que estoy preguntando. Sí puedo yo suponer que sabe todo el mundo que el complemento, o sea, la unión de I1, I2, I3 y así, bla, 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 tiene medida uno, o lo hizo de otra forma su ayudante. Díganme. Pues lo hizo viendo que, o sea, lo construyó como por fases, de que en la fase uno te tomas los extremos y luego en la fase 2 le quitas, o sea, como cantor uno, cantor 2, cantor así, y los Ajá. intersecta a todos y ese es el conjunto de cantor. Entonces, demostró que cada una de esas cosas, como que calculó cuál es su medida de Ah, cada oh. cantor n, y entonces la intersección es el ínfimo, por algo que ya habíamos demostrado, y ese ínfimo pues era cero, Entonces y no así lo lo hizo demostró. como, no lo hizo como yo les estoy diciendo. Ok, bueno, ahorita hablamos de eso y me dicen si todo queda claro o no. Entonces no puedo decir lo que estaba yo pensando que iba a decir, entonces tengo que decir otras cosas. Bueno, a ver, bueno, estoy hablando del conjunto de Cantor, y entonces espero que todo el mundo sí esté consciente de cómo se construye el conjunto de Cantor. Ya lo hemos visto aquí y se ha visto en otras clases, espero. Bueno, a ver, la primera, bueno, vamos regresando, ¿no? ¿Qué es lo que queremos Entonces, demostrar? Es que ya no lo vi bien. ahorita te digo que existe un conjunto que es boreliano, digo, perdón, que es medible, pero no boreliano. Eso queremos Ah, sí, demostrar. cierto, sí, Y, cierto. y todavía no digo quién es A, ¿eh? Entonces, ahorita voy a decir algo, ¿no? Entonces, consideramos esta función. Y luego ya sabemos que es continua, creciente y suprayectiva, y eso significa que manda borelianos en borelianos, ¿no? Y ahora nos fijamos en el conjunto de Cantor. La primera observación que queremos hacer, que aquí lo puse como afirmación, pero en realidad es una observación trivial, es que la imagen del Cantor es un boreliano. ¿Por qué? Pues a ver, lo voy a escribir aquí porque lo empecé a escribir. C es un cerrado, ¿no? Porque es una intersección de cerrados. Los C1, C2 que hablaba Marcela, son cerrados, ¿no? Y entonces, como C es un cerrado, por ser intersección de intervalos cerrados, de hecho, entonces C es boreliano, ¿no? Porque acuérdense que todos los cerrados, bueno, si todos los abiertos son borelianos, entonces todos los cerrados son borelianos. Y entonces, como este es boreliano, pues cuando le aplico f de C, por lo que dije acá arriba, la f manda borelianos en borelianos, y ya acabé, ¿no? Ya acabé la afirmación, porque pues es lo que yo quería probar, ¿no? Que f de C es un boreliano. Y como los borelianos son medibles, eso supongo que lo tengo que decir aquí también abajo, como los borelianos son medibles, pues entonces inmediatamente yo obtengo que f de c es medible, ¿no? Sí, ahí vamos, o sea, lo que estoy diciendo es, si yo me agarro el Cantor y le aplico esta f, entonces eso me va a dar un conjunto medible, ¿no? Y entonces esa es la afirmación 1. A ver, la afirmación 2. Ay, ¿dónde lo pongo? Ay, esperen un segundo. La afirmación 2 dice, pues, o sea, como es medible, pues lo puedo medir. Y entonces, ¿como cuánto será la medida de f de c? ¿No? Esa es la pregunta, bajo esta función. Bajo esta función f, ¿cuánto es la medida?
Y yo digo que esta medida es uno. A ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque voy a usar un teorema anterior. Antes de probarla, antes de seguir con la prueba, déjenme decir una cosa. ¿Por qué estoy haciendo estas dos observaciones? Porque lo que yo quiero sacar de aquí es que este conjunto es un conjunto medible de medida positiva. Y entonces, si es un conjunto medible de medida positiva, adentro va a tener un conjunto no medible. Y ese es el que voy a usar para construir mi A. ¿Se entiende? Y entonces por eso quiero probar estas dos cosas antes de decir quién es el. O sea, a partir de estas dos cosas voy a poder construir el A. ¿Va? ¿Está claro o no, jóvenes? Bueno, a ver, por qué ese tiene medida uno? Esa es la pregunta que uno se haría, ¿no? Y entonces, a ver, lo voy a decir rápidamente. Yo no sé qué voy a decir rápidamente o no. A ver, bueno. Primero observamos que, pues, a ver, la primera observación. Este, como f de c es medible, ay, chin, ¿y quién más es medible? Como f de c es medible, estoy pensando un segundo. Ajá. Ah, ya no sé qué voy a decir. Espérenme un segundo, ¿eh? Como f de c es medible. Ajá, 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 ya. A ver, como f de c es medible. Ay, no sé qué es lo que quiero decir. Bueno, no sé por qué hice una observación para eso. Y f del 0,1 también es medible. Tenemos que f del 0,1 menos f de c. Ay, ya no sé qué estoy diciendo. Espérenme un segundo porque hay algo que no estoy viendo. Pero no es. Ya no sé qué estoy diciendo, jóvenes. Ok, a ver, ya, lo voy a decir así. Espero que se entienda como lo diga. A ver, entonces voy a decir lo que estaba yo diciendo. Yo quiero probar que la medida de este monito es uno, ¿no? Y entonces, pues tengo que me voy a agarrar de otra cosa y entonces lo que voy a decir primero es, yo sé que f de c es medible, ¿no? Y f del 0,1 también es medible. ¿Por qué? Pues por la misma razón que f de c es medible, ¿no? Lo de aquí adentro es un cerrado y entonces es Borel. Y entonces cuando le aplico f, todo esto pues también es un Borel y por lo tanto pues también es medible, ¿no? O sea, es el mismo argumento que el de arriba. Y entonces tenemos que esta cosa es un conjunto medible. ¿Sí está bien o no? O sea, la diferencia de dos medibles siempre es medible. Sí, eso ya lo habíamos dicho. Y ahora voy a decir una cosa. Pero ¿quién es este conjunto, jóvenes? Acuérdense que la función es creciente y suprayectiva, ¿no? De hecho es uno a uno. Entonces yo puedo escribir este conjunto como f de m del 0,1 menos c, ¿no? O sea, es lo mismo, este,
es lo mismo este conjunto de acá que este conjunto de acá. O sea, puedo meter la F en el complemento, no sé si me explico. Sí, todo el mundo está claro acerca de lo que acabo de decir o tengo que decir algo más. No, sí está claro. Nadie dice nada, entonces voy a decir que sí está todo claro. ¿Prendiste tu micrófono, Marcela? ¿Quieres decir algo Sí, o no? pues dije que sí Dime. estaba claro. Ah, perdón, es que no te escuché. Entonces, a ver, va, y entonces lo que quiero hacer es calcular la medida de este monito, ¿no? Entonces voy a tratar de calcular la medida de F bueno, de F, lo voy a escribir todo, ni modo, de F del 0,1 menos F de C. Pero eso, como acabo de decir, lo puedo cambiar por la medida de F del 0,1 menos C. Ajá, ok. Y ahora me pregunto, ¿cómo es la medida de F del 0,1 menos C? Y entonces, a ver si se ve, pero espero que si se vea, chin. ¿Quién es el 0,1 menos C? Alguien dígame. Ay, por eso hice este dibujo, ¿eh? El de arriba, a ver si se alcanza a ver el dibujo. ¿Quién es F de 0,1 menos C? F del 0, bueno, a ver, ya no estoy, perdón, ya no estoy fijándome en la F. Me quiero fijar en esta cosa de aquí adentro del paréntesis. Entonces, esa cosa de aquí adentro del paréntesis, ¿quién es? Pues esa cosa de aquí dentro del paréntesis, por eso lo escribí acá arriba, no es otra cosa que, pues si yo al 0,1 le quito C, ¿qué me queda? Pues me queda el complemento. Y el complemento lo puedo escribir como U y 1, unión y 2, unión y 3, unión y 4, unión y 5, unión y 6. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no, jóvenes? ¿Eh? Díganme. Sí, 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 sí. Pues es la ¿Sí? unión de los cachitos de en medio, ¿no? Ajá, exacto. Entonces yo lo que voy a poner es, esto es lo mismo que la medida de F de la unión con, pues con n los naturales, no sé, de los is n's, ¿no? Y esos n's son de los que estoy hablando acá arriba, ¿no? Estos de acá arriba, ¿sí? Y entonces Y ya ahí sí no estoy es, así, sí, sí, ¿verdad? ¿perdón? Sí, ¿verdad? Sí, porque acuérdate que cuando estás haciendo el conjunto de Cantor dices, C1 es, C1 No, sí, sí, es, eso sí ¿qué? creo que Perdón, es igualdad en las medidas. O en sea, lo que de la las medidas. medida del conjunto es igual a... Ah, no, sí, sí, sí. Sí, a Me ver, en confundí. este Está caso bien. Sí, sí, solo me sí. estoy concentrando en este de aquí adentro. O sea, lo Ajá, solo único que hice fue estamos. cambiar este por este, ¿no? Y Ajá, sí, entonces, sí. pues, si me dices que este es igual a este, pues no estoy haciendo esencialmente nada, ¿no? Sí, ¿Sí o de no? acuerdo. Sí, bien. Ok. Y luego lo que uno diría es, bueno, pero fíjate que lo de adentro es F de la unión, ¿no? Y por sus cursos de superior uno eso es lo mismo que la unión de las Fs, ¿no? ¿Sí está bien o no? Que de las Fs de los INs. ¿Ahí vamos o no, jóvenes? Sí, sí, sí. Y entonces ya nada más me tienen que decir, ¿y quién es F de los INs, ¿no? Y entonces, a ver, aquí vamos a usar todo lo que hemos visto, a ver si todo el mundo lo ve. Y entonces dices, a ver, ¿qué le pasa a un IN cuando yo le aplico F? Pues vamos viendo el dibujito, ¿no? Y me voy a concentrar en solamente este intervalo, un tercio, dos tercios, nada más porque ese es sería el I1, ¿no? Pues nada más es el I1. ¿Qué pasa cuando haces esto? Fíjense que esta es una función creciente, ¿no? Y no sé si se acuerdan, pero las funciones crecientes mandan intervalos en intervalos. De hecho, en este caso, pues lo manda este intervalito, ¿no? O sea, lo que hicimos fue mandarlo este intervalito. ¿Sí, ahí vamos o no? Y entonces yo lo que me estoy preguntando es cuánto mide f de o sea, cuánto mide la imagen de este intervalo rojito, ¿no? Entonces yo lo que tendría que hacer es mandarlo
acá arriba y medir cuánto mide este intervalo. ¿Sí ahí vamos o no? Eso es lo que me estoy preguntando. ¿Cuánto mide ese intervalo de ahí, no? ¿Cuál es la medida de ese intervalo de ahí? Y ¿alguien me puede decir cuál es o- O sea, de ese en específico, o está bien? pues es la misma que la del intervalo ¿Cómo al que le calculas la aplicas medida la de este función, intervalo? ¿no? ¿Te acuerdas? La medida de este intervalo es pues, solamente el más grande menos el más chico, no es su longitud, pues lo único que estoy diciendo, es su longitud. Y entonces dices, pues nomás, si tú quieres saber cuál es la longitud de la imagen, pues nomás tienes que agarrar la función aplicada al extremo izquierdo del original menos la función aplicada al extremo derecho, bueno, lo dije al revés, al extremo derecho del original y luego la función aplicada al extremo izquierdo del original. ¿Sí ahí vamos o no, jóvenes? Y entonces, Sí, sí, todo el mundo ve claro eso, o sea que la función es supra y entonces manda intervalos en intervalos, la. Y entonces, a ver, le voy a poner nombres a estos, ¿va? Sí, ahí vamos. Rápido les voy a poner nombres. Ya, ¿se acuerdan que les dije que no quería ponerles nombres normales porque, pues, que este se llame A1 y que este se llame B1? Nada más para decir, bueno, pues el intervalo, y así sucesivamente, ¿no? El intervalo IN tiene extremos AN, BN, ¿no? Es abierto, perdonen ustedes. Tiene extremos AN, BN, ¿no? Y entonces, por todo lo que acabamos de decir, espero que en todo el mundo diga, sí, pero esto solamente es, a ver, lo voy a poner rápidamente, eso que está escrito ahí solamente es, ay, me hace falta una cosa, ¿verdad? Sí, me hace falta una cosa. Todo lo que dije debía haber dicho un pasito antes. Ahora, ¿qué pasa? Se me olvidó decir este pasito. ¿Qué pasa con la medida de esta unión? ¿Qué pueden decir de los Fs de INs? Bueno, de toda esta familia de Fs de INs. Por cierto, los INs son intervalos ajenos, ¿no? ¿Sí está bien o no, jóvenes? Los INs son intervalos ajenos. Y la función es inyectiva, ¿no? Entonces manda intervalos ajenos a intervalos ajenos, ¿no? De hecho es inyectiva y creciente. Entonces manda intervalos en intervalos y manda intervalos ajenos en intervalos ajenos. Entonces, si todo el mundo le queda claro que esta unión es de cosas que son ajenas dos a dos, o tengo que decir algo más al respecto. Queda claro. Queda claro y yo creo que sí queda muy claro. Y entonces lo que tenía yo que haber dicho antes de decir lo anterior es que esto lo puedo descomponer como la suma con n en los naturales de las medidas de los f's de y n's, ¿no? Ahí vamos. Y ahora sí, ¿cuánto mide? Todo lo que dije anteriormente era para decir cuánto mide el f de y n, ¿no? Y entonces lo que habíamos dicho es, pues fíjate que cada uno de estos tú lo puedes pensar como la función, a ver si lo escribo bien, la función f aplicada al extremo derecho, que se llamaba bn, menos la función aplicada al extremo izquierdo que se llama AN, ¿no? Y así, sí, todo el mundo ahí va conmigo. Y esto es la suma de, a ver, lo voy a escribir rápidamente y espero que todo el mundo quede claro. Esto es la suma, pues ¿cuánto vale f de AN y f de BN? A ver, ¿lo quieren que lo escriba? Pues lo voy a escribir, ¿no? Esto sería phi de BN menos BN. Ay, phi de BN, más, perdón, aquí es un más. Y luego menos phi de AN más AN. Sí, ahí vamos, lo escribí bien, ¿no? Esa es la función. Y ahora sí, este es el paso que debería todo el mundo de ver. ¿Cuánto vale esto y cuánto vale esto?
Pues lo mismo. Lo mismo, ¿no? Porque acuérdense que están en el mismo intervalo que quité del conjunto de Cantor. Y recuerden que la phi manda todo este intervalo a una constante, ¿no? Bueno, y cada uno de ellos a una constante, y así te vas a una constante. Entonces, ya después de que haces esa observación, dices, ah, pues este de aquí se va con este, y entonces lo que me queda es la suma con n en los naturales de quién, la suma con n de los naturales de Bn menos An, ¿no? ¿Sí está bien? Eso es lo único que queda. Pero esto es la suma con n en los naturales. Si se acuerda uno, estas son las longitudes de los cienes, ¿no? Así se calculan las longitudes de los cienes. Y si uno recuerda bien, los cienes son ajenos, ¿no? Son ajenos 2 a 2, porque así lo dijimos arriba. Entonces, esto de hecho debe de ser la medida de la unión, ¿no? Por las propiedades de medida, esto debe ser la medida de la unión de los cienes. ¿Sí? Ahí vamos. ¿Y eso para qué? Ok, entonces, la pregunta es, si se acuerdan, empezamos con ¿cuánto mide ¿no? Esa era nuestra pregunta, chino. Esa era nuestra pregunta original. Entonces, ¿cuánto mide Lo mismo que mide ¿no? Y entonces ahí sí va la pregunta para ustedes. ¿Y cuánto mide esto? O sea, ya me hice todo el trabajo para cambiarlo por esto, porque según yo calcular Uno, la medida de esto es uno. ¿Por qué? Así un argumento porque ya rápido. sabemos que el conjunto de Cantor vale cero. Ajá, el conjunto de Cantor vale cero, ¿no? Y entonces, si el conjunto de Cantor vale cero, pues esto tiene que valer uno, ¿no? Porque la medida, o sea, este más el conjunto de Cantor me da todo el intervalo cero uno, ¿no? Y si este mide cero, pues entonces este tiene que medir uno, ¿no? Y además son ajenos, ¿no? El conjunto de Cantor y sus complementos, por supuesto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de lo que acabo de decir? Porque ya acabamos, creo. Ya acabamos, creo. Este, ¿Qué queríamos probar, jóvenes? Mm, Bueno, lo recuerdo acá. Queríamos probar que la medida de la imagen del conjunto de Cantor era uno, ¿no? Y según yo, con lo que acabamos de hacer, ya acabamos. ¿Por qué? Pues a ver, lo voy a poner. Sí, no sé dónde lo voy a poner. Ay, ¿ustedes creen que lo debería de poner en este cachito tan chiquito que está aquí abajo? Pero bueno, no, mejor lo voy a poner del otro lado, ¿va? A ver, lo voy a poner del otro lado y espero que no se me confunda. Ya para concluir uno diría, pues fíjate que 2, que es la medida del intervalo 0,2. Por cierto, ahorita digo una cosa, esto no es otra cosa que la medida de f del 0,1, ¿no? ¿Sí o no? A ver, eso a lo mejor no lo notamos antes, pero me voy a regresar tantito a la función. Acuérdense que la función manda el 0,1, ya no lo dije bien, manda el 0,1 en el 0,2, ¿no? Como dice este dibujo. ¿Sí o no? Y entonces, pues entonces la imagen del 0,1 es el 0,2, porque acuérdense que esta función es 1 a 1 continua y pues tienes que unir este punto con este punto. Entonces, toda la imagen del 0,1 es el 0,2 y espero que con este dibujito todo el mundo quede convencido de eso. Entonces, la imagen del 0,1 es el 0,2. Y entonces eso es lambda, digo, pues si eso es la lambda del f del cero, no estoy haciendo nada, ¿no? Nomás estoy cambiando este por este. O sea, no hice nada. Y luego yo puedo escribir esto ya nada más así para usar las propiedades de la medida. Yo puedo escribir el 0,1 adentro del paréntesis, lo puedo escribir como el Cantor, unión, el 0,1 menos el Cantor, ¿no? Y de hecho, estos dos conjuntos que puse aquí, pues su unión es el 0,1 y son ajenos, ¿no? Bueno, otra vez usando que las funciones abren uniones, yo puedo escribir esto como lambda de f de c unión f
del 0,1 menos c, ¿no? Sí, ahí vamos. ¿Está bien? Ajá. Y luego, como esta es una medida, como lambda es una medida, y estos dos son conjuntos ajenos, entonces los puedo separar, ¿no? Los puedo separar en lambda de f de c más la medida de f de 0,1, ay, chinga, puse mal, de 0,1 menos c. Ahí vamos, no he perdido a nadie todavía hasta ese momento. Bueno, y entonces, ¿qué tengo que decir ahora? Y luego, ¿qué hago? ¿Qué dije acá? Ya no me acuerdo. Es que ya Pues no me acuerdo el cómo segundo puse esto. sumando vale uno, ¿no? Y ya nomás el Ah, sí, tercero. aquí habíamos ya visto que eso en realidad, pues bueno, lo voy a poner todo nada más para que quede claro. Este de aquí, nada más para ponerlo como lo pusimos en la parte, en la página anterior, este es lambda de f del 0,1 menos f de c, ¿no? Ay, menos f de c, que fue como lo escribí así anteriormente. Y luego, pues dices, pues esto es lambda de f de c más uno, ¿no? Porque yo probé que este de aquí era uno, y entonces, pues ya por lo tanto, ya acabamos, ¿no? Por lo tanto, si 2 es igual a esto, pues lambda de f de c tiene que ser igual a uno. Y listo, estamos listos para terminar. Ahora, ¿sí? ¿Alguna pregunta de lo que dije o no? ¿O ya todo está claro? Creo que ahora sí ya lo escribí todo como debía haberlo escrito, si ya está todo bien. Y entonces, ¿alguien se acuerda que queríamos probar? Pues yo ya no, entonces me voy a regresar. Queríamos probar que había un conjunto medible que no era boreliano, ¿no? Medible, pero no boreliano. ¿Y de dónde lo voy a sacar? Ahora sí. Nada más como resumen, deberíamos de poner aquí, entonces tenemos que, es como resumen, nada más, tenemos que f de c es medible y su medida es positiva, ¿no? Y lo voy a poner así nada más para hacer más payaso, y su medida es positiva. Entonces, por la proposición anterior, adentro tiene que tener un conjunto que no es medible, no es un conjunto medible y de medida positiva. Entonces, por la proposición anterior existe un n, creo que le llamamos, contenido en A, de tal manera que n no es medible, ¿no? ¿Sí? Esa es la proposición anterior. Y ahora sí, hay n contenido en A, no se llama A, se llama f de c. Ay, quién sabe qué hice. F de c. ¿No? Aquí estamos. O sea, le estamos aplicando la proposición anterior a f de c. Listo. ¿Quién creen que es A? ¿Alguien me va a decir o no? La O preimagen nadie. de- del n. Ajá, es esa, la preimagen de n. Ok, ¿qué me pueden decir de A? Ya para terminar. mm, que está contenido Bueno, sí, en hablamos C, haciendo ¿no? observaciones triviales, ¿no? Sí. Este. Ajá, ajá, sí. La preimagen de n está contenida en C. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que n está contenido en f de c, ¿no? Entonces cualquier cosa que esté aquí, cuando yo me regreso, acuérdense también que la función es 1 a 1, ¿no? La función es, Ajá. es estrictamente creciente, pero eso la hace inyectiva, ¿no? Estrictamente creciente la hace inyectiva, y entonces dices, pues si te tomas 1 en la imagen inversa de n, cuando lo mandas, pues vas a caer a... ya no sé qué iba a decir. Si te agarras uno acá, si te agarras uno acá, cuando lo mandas,
vas a caer adentro de n y por lo tanto vas a caer adentro de f de c. Ajá. O sea, más bien es ver que cuando lo regresas, forzosamente tienes que caer en la preimagen de FDC, ¿no? Por la inyectividad. Pues que ya no sé si escribir o no escribir algo. Díganme ustedes, ¿qué quieren que haga? Yo sí estoy convencida de que F menos, que la inversa, ¿cómo se dice? La preimagen de N está contenida en C. La imagen inversa de n, ¿no? Si tú tomas un punto ahí, eso significa que existe un... No, eso significa Ajá. que cuando lo mandas vas a caer a n, ¿no? Pero si vas a caer a n, pues entonces vas a caer en c, ¿no? Y entonces la pregunta es, dónde está p? Digo, perdón, esto no es c, esto es f de c, ¿no? Vas a caer en f de c. Y entonces dices, pues como estás en f de c, eso significa que existe un punto en el conjunto de Cantor, ahí no sé si llamarle c, que existe un punto en el conjunto de Cantor de tal manera que f de X es lo mismo que f de P, ¿no? Pero como la función es inyectiva, X tiene que ser igual a P y eso me dice que P está en C. Bueno, ya lo escribí, pero esa era una observación trivial, ¿no? Que la imagen inversa de N estaba contenida en C. ¿Qué más me pueden decir de eso? Bueno, vamos a hacer como una lista de observaciones triviales. ¿Cuál sería la segunda observación trivial? Am, ¿Tiene medida cero? Exacto, ¿no? Primero que nada, es medible, ¿no? O sea, Por el este es ejercicio, medible. ajá. Ajá, por el ejercicio que dejamos al principio, es medible porque acuérdense, esto por qué es, ¿no? Acuérdense que la medida del Cantor es cero, ¿no? Y pues este está contenido en el Cantor, ¿no? Y entonces acabamos de decir por el ejercicio, lo voy a poner aquí por ejercicio, cualquier cosa que esté adentro de un conjunto de medida cero es medible, esa era la conclusión del ejercicio, ¿no? Es medible y tiene medida cero. Pero creo que tener medida cero no me importa mucho, pero igual lo voy a decir, es medible y tiene medida cero, pero en particular es medible, ¿no? Y luego, pues ya pueden concluir con todo eso. ¿Cuál es la conclusión? Entonces su imagen es medible, creo, Eh, Él es bajo medible. F. Entonces la pregunta ¿es Borel? Esa es la Mm, pregunta, ¿no? ¿Es Borel? Si de pura casualidad fuera Borel, si este fuera Borel, ¿qué sabemos de los borelianos? Que fue una de las primeras observaciones que hicimos. Fíjense que la primera observación que hicimos es que F manda borelianos en borelianos. Si este fuera Borel, entonces su imagen tendría que ser Borel, ¿no? ¿Sí está bien o no? Pero ¿quién es su imagen? Acuérdense que la función es inyectiva y suprayectiva, ¿no? Entonces, en realidad, debes de decirme en este momento, no seas payaso, este se llama N, ¿no? O sea, su imagen, que se llama N, es Borel. Pero si es Borel, pues entonces es medible, ¿no? Digo, perdón, chin. Por lo tanto, N es medible, ¿no? Porque todos los Borel son medibles. Y ya, eso es una contradicción, ¿no? O sea, lo voy a decir rápidamente otra vez. Si este fuera Borel, entonces su imagen tendría que ser Borel. Pero su imagen, como la función es uno a uno, es una biyección, de hecho, su imagen es el n, ¿no? Entonces, pues si él es Borel, su imagen es Borel, pero su imagen es el n. Y entonces el n tendría que ser medible. Pero pues si uno se acuerda, escogimos, chin, ya ven, y no me dijeron aquí que lo escribí mal, escogimos uno adentro de FDC, creo que sí lo dije bien, y lo escribí mal, pero ustedes me dicen. Se supone que habíamos escogido uno que no era medible, ¿no?
Y entonces aquí, si suponemos que este es Borel, entonces n sería medible, lo cual es una contradicción. Y por lo tanto, ya para terminar, pues A es un conjunto que es medible, eso dice la observación trivial 2, es medible, pero no es Borel, porque si fuera Borel nos llevaría a una contradicción y esa es la que queríamos construir. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna pregunta, comentario al respecto? Díganme. No, no, ¿No? no preguntas, no comentarios. Bueno, ok, creo que eso ya termina con todas las preguntas que teníamos acerca de los conjuntos medibles, ¿no? O sea, hay medibles que no son, bueno, Borel implica medible, medible son subconjuntos de X, hay subconjuntos de los reales, perdón, hay subconjuntos de los reales que no son medibles y hay subconjuntos medibles que no son Borel, entonces, nada más para ponerlo y ya todo claro en este resumencito que habíamos puesto, entonces de verdad todas estas contenciones son propias, ¿no? Eso es lo que estábamos observando ahí. Ok, bueno, hay muchas cosas de las que no vamos a hablar, pero que uno podría preguntarse, cuántos conjuntos medibles hay, cuántos de Borel hay, etcétera, dar cardinales, pero eso es otra cosa que no vamos a ver en este curso. Y ya nada más para cerrar, creo que mañana vamos a empezar a hablar de integrales, creo. Bueno, ese es como el plan. Ya me voy porque tengo una junta a las 2 y les dije desde hace rato que me quería yo ir antes y qué bueno que terminé con suficiente tiempo para irme. Bueno, voy a tener la grabación. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Díganme ahorita.